ha hablado del gran Israel, ¿no? De los judíos, del sionismo, de los házaros, y a mí me gustaría entender, ¿no? Porque lo que nos gustaría desde la E3 es que la gente entienda realmente pues la verdad del pueblo judío, ¿no? Y si eso también nos puede ayudar a entender lo que está ocurriendo ahora en Irán, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por lo que le he escuchado y entiendo, están los judíos, creo que askenazis, sefardíes, mizrahíes, ¿no? Mizrahim, perdón, los házaros. Entonces, por lo que parece, no es un bloque monolítico. No, en absoluto. Y tan es así que ahora el jefe de gabinete de Netanyahu, que es házaro, ¿qué quiere decir házaro? Que son de origen turco-mongol. Y los ashkenazis son el 90% de los 16 millones de judíos en el mundo. Esto poca gente lo sabe. Y en Israel mismo están empatados, pero hay más todavía mizrahim sefarditas que ashkenazis. Incluso los ashkenazis hablan un idioma que es el yiddish, que no tiene nada que ver con el hebreo. El yiddish no tiene nada de semítico. El hebreo es una lengua semítica. Los mizrahim, que viene la palabra Mizrahim, que quiere decir Egipto, son los judíos orientales, que sí son semitas. Cuidado, sí son semitas. Y los sefarditas son los judíos ibéricos. Pues están los españoles y los portugueses. Ahí está el gran filósofo Spinoza, que es único. Y obviamente algo pasó que lo excomulgaron. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué pasó ahí. Bueno, entonces, y este jefe de gabinete de Netanyahu, pues lo grabaron, algo pasó, y habló en forma muy despectiva de los judíos de Marruecos, que son mizrahim, que vamos a ponerle judíos orientales. Y dijo de ellos que eran babuinos. Oye, es una cosa muy fuerte, ¿no? Bueno, pero además, si ya pedimos, bueno, ¿y qué opinas de los goyim? Los que no somos ashkenazis. Yo, por ejemplo, soy 4 veces semita. A mí no me puede decir un ashkenazi que yo soy antisemita. ¿Cómo voy a ser antisemita si él no es semita, para empezar? Entonces no pueden pedir la ley del retorno si nunca estuvieron ahí. ¿Cómo vas a regresar? Tú vienes del Mar Negro, ¿no? Incluso el Mar Caspio se llamaba Mar Hazaria. Lo que pasa es que son historias, estamos hablando de más de 5,000 años, y ellos han escrito, han tenido, hay que reconocerlo, han tenido el haber usado el Viejo Testamento, el Talmud, y luego vienen los cristianos que usan el Nuevo Testamento, donde obviamente sí creen en Cristo como Mesías y como Hijo de Dios. Pues esto rompe la literatura, pero han sido muy hábiles y de repente inventan este cuento del judeo cristiano. Son totalmente antagónicos y antinómicos. Las dos hay que usarlas. Bueno, entonces yo creo que esas consideraciones hay que tenerlas muy bien. Y ahora adentro de Israel, prácticamente están empatados. Hay un poco más de los verdaderos judíos semitas. Estamos hablando un 50%. Hay manipulan mucho los datos. Ellos son muy buenos en la propaganda. Yo creo que la principal arma de Israel ha sido el control mediático. Y el control de la historiografía, se han dedicado a ello y los demás lo hemos descuidado. Esa es la realidad. Entonces, como ya nos han intoxicado. Yo desde que nací, casi que tengo la misma edad que el pueblo que Israel, que el 78 años. Bueno, yo desde que nací me han llenado de propaganda, y más viviendo en México, ¿no? Aquí, México es la sede del Mossad, es un país vasallo totalmente de Israel, no lo queremos ver. Por ejemplo, las comunicaciones, todo lo que se maneja con el Wi-Fi, nada más cito uno, el Pegasus, es de Israel. Controlan gran parte del agua de México. Bueno, ya no me quiero meter más a fondo para no tener líos legales, que ya tengo suficientes. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Entonces tenemos, y son estadísticas de ellos, no creas que son estadísticas mías.
Yo no llego a ese grado. ¿Qué horas lo hago, no? Entonces, 90% hoy de los judíos son en el mundo, estamos hablando de alrededor de 16 millones, son ashkenazis, que hablan yiddish, que es un idioma de origen alemán, que no tiene nada que ver con el hebreo semítico, y que son muy discriminan mucho no solamente a los palestinos y todo, entre ellos hay una gran discriminación. Te doy un ejemplo ahora. Acaban de bombardear la sinagoga en Teherán porque no se sabe tampoco, porque no conviene que se sepa en Occidente. Entonces vivimos aquí una esquizofrenia mediática. Los judíos orientales, y a mí me ha tocado, yo conozco bien Irán, Turquía. En Turquía hay 20,000 judíos orientales mínimo, y tienen sus derechos y etcétera, que se los da ya los sunitas de Turquía. Ahora, en relación a Irán, en Irán hay alrededor del 20,000 judíos, prácticamente es el mismo número que Turquía, y pertenecen, incluso tienen diputados en el Majlis. Majlis se llama al parlamento iraní, pero han sido muy leales, hay que reconocerlo, han sido muy leales a Irán. Y para castigarlos se equivocó un avión israelí y destruyó literalmente la sinagoga, como castigo a los que ellos consideran traidores de este modelo talmúdico, escatológico del gran Israel. Eso es muy importante decirlo. Es decir, entre ellos ya empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces, pero también hay que decirlo, si uno hace, yo leo diario la prensa israelí, la que está en inglés, obviamente. Por ejemplo, Alastair Crooke, que es un gran analista británico, él dice que la lee en hebreo y que es diferente a la que sale en inglés. Eso es muy importante. Bueno, yo creo que deben haber unos traductores del hebreo al inglés, no sé cómo le hace. Bueno, entonces a lo que voy es de que hoy todas estas consideraciones que están saliendo en relación a este modelo irredentista, pues también tiene sus límites, ¿no? Y hoy hay algo que hay que reconocer. El 90%, de acuerdo a los sondeos de adentro que ellos publican, ¿no? Ya ves que los sondeos dejan mucho que desear muchas veces. El 90% de Israel aprueban la guerra en contra de Irán. Entonces, están aprobando a un régimen con todos los escándalos. No me quiero meter a los escándalos de Netanyahu ni a sus metástasis que ahora ya ves lo están irradiando, ¿no? No me quiero meter a ese tema. Son cosas personales y yo no le deseo el mal a nadie. Entonces, pues eso te marca que la comunidad israelí en Israel se ha ido a ese modelo del gran Israel que es fake. Ahora, eso es muy interesante porque en fechas recientes un sionista, historiador, que se llama Omer Betkov, creo, sí, acaba de hacer un libro y el libro se llama Israel, ¿qué salió mal? Fíjate, hay que leerlos también a ellos, ¿eh? Y él es ashkenazi estadounidense. Y es un bestseller, así como el de Shlomo Sant. Nada más que él viene de la profundidad del movimiento sionista. Y dice, para que pervive Israel, tiene que despojarse del sionismo. Bueno, está fuerte. ¿Pero eso qué significa? Pues se me hace muy utópico lo que está diciendo, porque el 90% de la población israelí está convencida de ello. Entiendo que también hay muy respetables judíos ashkenazis que forman parte de la llamada diáspora, que ya es mayoritaria. En Nueva York hay casi el mismo número de judíos que hay y de ashkenazis ni se diga, ¿no? que en Israel. Entonces hay que hacer muy bien estas acepciones, porque si no cae uno en su propaganda barata del maniqueísmo. Ellos son los buenos y los demás somos malos. Por ejemplo, te decía lo de Goyim. ¿Cómo nos dicen los Goyim el Talmud? Bestias. Así nos catalogan, bestias.
Si tú me preguntas qué es el Talmud para mí, pues se me hace, yo creo que el libro de Hitler, Mein Kampf, se queda corto frente al Talmud. Ves cada cosa, pero lo que pasa es que no lo conocemos. Entonces, hemos caído en una propaganda, por eso ellos tienen ese control. Incluso ellos lo manejan. La técnica Hasbara, Hasbara, que es una técnica, bueno, ellos dicen de información, para mí es de desinformación. Y rápidamente digo, porque me hiciste la pregunta, lo que yo considero hay 3 sionismos en el mundo. Bueno, primero tienes el sionismo, el primero es el de crear un hogar israelí, fíjate mi lapsus, un hogar israelí, que pensaban obviamente en la vieja Palestina, pero también pensaron en Argentina. Y hoy tienes en Argentina y ahí están pensando en tener un asentamiento de 300,000 israelíes. Acaba de visitar Milei a Netanyahu y ahí existe ese acuerdo, incluso ya para explotar las Malvinas, que conjuntamente va a ser un consorcio británico, israelí y argentino. Bueno, los argentinos van a ser los últimos ahí. Igualmente está pasando con el gas esquisto y gas lutita, que son inmensamente ricos los argentinos, allá en Vaca Muerta, etcétera. Igual con el agua y no acabaríamos. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? Ahí tienes el proyecto, lo querían hacer en Argentina y luego en Uganda, etcétera, etcétera. Entonces, y ese Herzl lo lanzó desde Suiza, él es házaro, ashkenazi, obviamente. Y ese es el primer sionismo. Y luego viene el segundo sionismo, por eso le llaman sionismo revisionista, que lo implanta nada menos que Jabotinsky. Jabotinsky con J, B grande, Y al final. Que él es un periodista de Odessa, que Odessa es la ciudad más rusa que te puedes imaginar. Bueno, ¿y quién era su segundo de a bordo? El padre de Netanyahu, que se llama Benzion Mileikovsky, no se llama ni siquiera Netanyahu, es un fake, es que todo es fake. Tú ves todos los presidentes de Israel, los primeros ministros, prácticamente todos han sido ashkenazis. Entonces hay una discriminación frente a la mayoría interna de los sefarditas, que son ibéricos, y los mizrahim, que son los judíos orientales. Eso hay que tomarlo. Y ya viene, para mi juicio, que es el más poderoso hoy, que es a nivel demográfico y de poderío real. Y tienen mucha fortaleza con Trump. Con Trump 2, porque Trump 1.0 no había mostrado sus veleidades como ahora, que se llama el evangelismo sionista. A mí, ¿por qué no me gusta usar el cristianismo sionista? Porque ahí meterían a los católicos, que es la mayoría de los cristianos, que son 1.300 millones, cuya mayoría no son para nada. Si alguien es antisionista, es el católico. La gran mayoría. Y más ahora con el pleito con León XIV, con el Papa, pues ya ni digamos. Entonces, evangelismo sionista es muy poderoso. Y no nos estamos dando cuenta de ello. En Estados Unidos, fíjate que nada más te voy a decir algunos que pertenecen. Forma parte de ellos Pete Hegseth, el secretario de guerra. Abiertamente, leen hasta cuestiones bíblicas, distorsionan la Biblia del Antiguo Testamento, obviamente para llevar agua a su molino, etcétera, etcétera. Entonces tienen una lectura, yo diría, que le lleva agua al molino de este proyecto del Gran Israel. Sea lo que fuere, tienes a este Pete Hegseth, tienes a Mike Pompeo, que fue exdirector de la CIA, y no acabaría. Por ejemplo, el verdadero mandamás del Pentágono, lo que pasa es que en esto yo me dedico a esto, yo estudio. No podemos tener las mismas opiniones, ¿no? Con una persona que en la calle, que es bondadoso, samaritano, benigno y todo, que se equivoca de canal y ya lo intoxicaste de por vida, ¿no? No, aquí estamos hablando de estudios, de cosas así, fuertes. Entonces, el verdadero mandamás del Pentágono, el segundo de a bordo, fíjate,
Ni siquiera es el que hace la política en el Pentágono, que ahí tiene mucho poder. Ahí, por ejemplo, tienes a Elbridge Colby, que tiene hasta un libro que el verdadero enemigo de Estados Unidos es China, porque ellos creen que todavía se pueden poner de acuerdo con Rusia. Bueno, eso creen. Bueno, una cosa es creer y otra cosa es ver lo que sucede. Y aquí el segundo de aborto se llama Steven Feinberg, Feinberg, Stephen Weinberg, que es un empresario, un hedge funder que le llaman. Es un empresario especulador y Trump lo puso ahí, pero es el que verdaderamente controla el Pentágono. Entonces, si tú te das cuenta, en el gabinete de Trump abundan los evangelistas sionistas. Ahora, ¿cuántos son? Ahí empiezan los problemas. Y no es fácil indagar. Bueno, yo he llegado a la conclusión que pueden ser hasta 50 millones en Estados Unidos. ¿Escuchaste bien? 50 millones. Nada más ¿cómo se llama? Hay uno, Hage, era un teleevangelista, así les llamaban antes. Pues ya ves que se puso de moda el evangelio, sobre todo el sionista en la televisión estadounidense. Hage se escribe Hague, y desde San Antonio, que es una entidad fuerte de mexicanos, pues ahí ya tenía solo él 10 millones de seguidores. ¿Qué te gustan? 30 millones, 50 millones en Estados Unidos. Tienen un poder bárbaro. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos de Trump en Israel se llama Huckabee. Es un pastor, pero es evangelista sionista. Entonces estás hablando de la principal potencia en el continente americano. Pues yo no te diría que la dominan plenamente porque todavía no han penetrado el Pentágono. Por eso es importante la presencia que te dije de Steven Feinberg como segundo del Pentágono, y ya no se diga de Pete Hegseth, pero también te estoy hablando del que fue director de la CIA. Entonces ve los tentáculos que tienen en el poder. Tremendo en Estados Unidos. Y luego vamos a Brasil. Brasil fácil tienen 30 a 40 millones de evangelistas, que incluso de ellos son hasta esotéricos, ¿no? Manejan la cuestión espiritista y todo eso, etc. Bueno, todas son creencias. Lo que pasa es que sí, al nivel de la elección, pues tienen un gran poder. Entonces imagínate, realmente dominan el sionismo evangelista, no lo queremos ver. Domina gran parte del continente americano, porque ve que Brasil, Brasil tiene más de 220 millones de habitantes. Y los católicos ahí, con todo mi respeto, han descuidado esa parte. La han descuidado. Cuando crece una denominación, pues se debe a algo, ¿no? Y la otra, ¿qué está haciendo, no? Yo creo que lo mejor que le hubiera pasado a la Iglesia Católica la vez anterior era haber seleccionado al cardenal de Brasil. Se equivocaron con el cardenal del país vecino. Esa es mi muy humilde opinión. Yo creo que ahorita hay una rectificación con la llegada del Agustino. No hay que perder de vista eso. Es muy importante en la teología católica. Acuérdate que San Agustín, pues es el que cuando llegan los vándalos a Roma, él hace su famoso libro, ¿no? Famoso libro, La ciudad de Dios. Y desde lo que era la antigua parte de Fenicia, que es Túnez, ¿no? Él era obispo de Hipona, etc. Él lanza ese libro prodigioso que hace recuperar a la iglesia su derrota militar, pero conceptualmente le gana a los vándalos. Y yo siempre ha sido mi hipótesis de trabajo que una civilización mayor vence a la menor. No lo ves en el corto plazo, lo ves en el mediano y largo plazo. Y te lo puedo demostrar a nivel militar. Porque al final del día, la barbarie, lo hemos visto con las... no me voy a meter ahorita a esas cuestiones civilizatorias, pero sí te puedo dar dos ejemplos. Roma le gana militarmente a Grecia, pero Grecia vence culturalmente a Roma. Eso es muy importante y es fascinante. Y cuando lo aplicas a los mongoles, con Gengis Khan, la Horda Dorada famosa, no tenían civilización, eran grandes guerreros y dominaron, casi llegan con sus descendientes, ¿no? Llegan casi a las puertas de Budapest, ¿no? Entonces
ahí ¿qué sucede? Pues las tres grandes, sobre todo yo diría las dos grandes religiones. Bueno, aquí podríamos poner que hasta los judíos, porque vienen de la cuestión turco-mongol, pero básicamente las dos grandes, ¿no? Las que dominan hoy al planeta, la musulmana y la cristiana y la católica, pues son el budismo, quise decir, la musulmana y la budista ganan militarmente a Gengis Khan. ¿Por qué? Porque son civilizaciones superiores. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero sí, entre tanto, hoy tienes que dominan, tienen un gran peso específico en Brasil, lo tienen en Estados Unidos. En México ya tuvimos un gobernador en el sur de México, en Chiapas, un gobernador evangelista sionista. Entonces, y están subiendo mucho en número en el sur de México. Que esto te puede provocar una balcanización. Ya me estoy adelantando demasiado al futuro. Pues imagínate, tienes los evangelistas sionistas en el sur de México. Tienes en el norte el gas esquisto. Oye, eso a mí son los prolegómenos de una probable balcanización del país, que siempre ha peligrado México en eso. Entonces ve qué importante es ver el trazado radioactivo en forma respetable, lo digo, como siguiendo ese trazado de los sionistas evangélicos sionistas, son incluso más poderosos que el primer sionismo de Herzl, el segundo sionismo de Jabotinsky, con Ben Zion Mileikovsky, padre de Netanyahu, y a esto si le agregas que ese grupo, bueno, no me quiero meter a Epstein, que era házaro y era ashkenazi, trabajaba para el Mossad abiertamente, todo lo que ya sabemos de chantaje. No podemos deslindar lo que estoy diciendo ahora de Epstein, de ese sionismo. Eso es muy importante. Lo que pasa, pues, como ellos controlan los medios, no es fácil decirlo en Occidente. Y además peligra uno, ¿no? Esa es una, ¿no? Entonces, esas consideraciones yo creo que tiene que tomar uno en cuenta, pero ahí te va una de la que casi no se habla. Casi te voy a dar una exclusiva. Uh-huh. Casi, no es tan exclusiva porque ya lo he escrito. Uh-huh. Pero así a nivel de medios, sí. La secta cabalística, y voy a decir un término muy suave para que no suene muy fuerte, pediátrica, no quiero decir otro término, por razones obvias, de Chabad Lubavitch. Chabad se escribe C-H-A-B grande A-D, Chabad. Lubavitch. Lubavitch es así como suena, pura B grande, y al final, pues, Vich, ¿no? Chabad Lubavitch, que la crea un rabino llamado Schneerson, ruso, de origen ruso, le llaman el Rebbe, y tiene su tumba en Nueva York. Ahí viene lo importante. Esa secta, ¿a quiénes pertenecen a ella? No creas que yo lo investigué, pero realmente ellos mismos lo dicen, sus adherentes. Está Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel, que es el que perpetra la masacre de Sabra y Shatila de palestinos en Beirut. Bueno, está Netanyahu, pertenece a la secta Chabad Lubavitch. Incluso hay hasta videos alusivos. Zelensky, que él dice que su modelo es el Gran Israel en Ucrania. Fíjate qué importante. Lo que pasa es que yo no le tengo miedo a ver esto, las cuestiones religiosas me gustan incluso, y yo las respeto a todas, porque es importante ver las conexiones espirituales, si tú le quieres llamar así con ese término. Y ahí tienes tú a Zelensky. Y curiosamente, todos los que roban en Ucrania, que los agarran en escándalos, es el país más corrupto de Europa, dicho por el The Guardian. Bueno, se van a refugiar a Israel. En México está de moda los que venden, todos los que tienen que ver con la cuestión de la imposición del sistema de espionaje en México,
que además forma parte de la operatividad de la seguridad, entre comillas, del país y del ejército. Es ¿cómo se llama? Pegasus. Todos han fugado a Israel porque no hay extradición. No hay tratado de extradición. Fíjate qué importante es esto que te estoy diciendo. Entonces, esta secta Chabad Lubavitch, ahí te va para que te la lleves de asombro. Dice Milei, que no tiene que ver con Mileikovsky, ¿no? Pero Milei, el presidente de Argentina, que ya sabes, el más pro-israelí, más pro-sionista, él lo dijo, que para él es un orgullo ser sionista. Bueno, para empezar, no se sabe bien su genealogía genética, qué clase de persona es. Esa es una, ¿no? Pero llama la atención que cuando fue presidente, fue a visitar la tumba de Schneerson, ese famoso rabino, a Nueva York. Que esta secta de Chabad Lubavitch ha sido atrapada en escándalos tremendos pediátricos, dejémoslo en pediátrico. Bueno, entonces, incluso hay cosas ahí raras que pues sucedieron. No quiero explotar eso, no quiero ser así de quiero ir a la esencia, ¿no? Obviamente tienen sus rituales. Ya ves, abiertamente Lavrov habla de satanismo, ¿no? Ya se está usando mucho ese término. A mí me llama la atención. A mí, por ejemplo, sí he leído la demonología y que hay varios demonios, pero soy amateur en eso, no me meto, no, ni siquiera he visto su implicación política. Pero me llama ya la atención que los iraníes te hablan de sus enemigos, los ven como satánicos. Bueno, Rusia habla de satánicos, en relación a Zelensky, obviamente, ¿no? Pero todos ellos son de la secta Chabad Lubavitch. Entonces, llama poderosamente eso la atención que sobre todo un presidente de un país cuya mayoría yo me había quedado eran católicos. Yo iba cada año a Argentina, pero hace 10 años, ya hace mucho que no voy. Entonces, incluso iba a dar conferencias ahí. Me llama la atención que en un país católico, primero que nada, acepte todas las tratativas de Milei, con todo lo que hemos manejado. Pero básicamente que maneje su adhesión a la secta Chabad Lubavitch. Fue a rendirle pleitesía, homenaje a su tumba. Fíjate qué fuertes, son cosas muy fuertes, ¿no? Cosa que yo, por ejemplo, no haría. Pues no pertenezco a la secta, creo que ni me aceptarían para empezar. Entonces, yo creo que esas cosas se nos pasan por alto para hacer ya un diagnóstico integral. ¿Qué es eso del Gran Israel? ¿Existió? ¿No existió? Tú me preguntas, ¿existió la Gran Hazaria? Sí. ¿Y qué tal si hoy en lugar de decir el Gran Israel están tratando de decir que es la Gran Hazaria? Problema, ya perdieron en Ucrania. Se les está cayendo. No se pudieron expandir hasta Irán. Puede ser que pierdan. Ya ves, ya salió la colusión, para decirlo, o connivencia, para ser más elegantes, de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver esto en qué decanta la situación del Golfo Pérsico, que obviamente va a ser ahí un nuevo orden regional, mínimo. Pero no creo que impacte tanto. Sí impacta a nivel, lo que hemos dicho, ¿no? Alza de precios, va a ser más duro a nivel de choque el petróleo en 1973, todo eso se entiende, ¿no? Pero ya venía la dinámica, ya venía. El problema de Estados Unidos, yo insisto, y creo que ese fue un buen diagnóstico de los iraníes, quizás asesorados por Rusia y por China, al menos así se comenta. Fue el golpe geoeconómico, el alza del barril del petróleo, que te eleva la inflación en Estados Unidos cuando estamos a pocos meses de las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde a Trump no se le ve nada fuerte, ¿no? Pero tampoco está muy fuerte el Partido Demócrata, que eso también hay que decirlo, porque hablamos del Partido Republicano, pues no está mejor el Partido Demócrata tampoco. Lo que pasa es que es más visible la caída de Trump, pero es personal. Quizás lo que vimos de evento de este tercer atentado tenga que ver, ya ves que a J.D. Vance, que por cierto es católico, lo sacaron antes que a Trump.
llamó la atención ese evento, ¿no? Muy extraño, la secuencia, ¿no? Y luego ahí sacan que tiene un manifiesto, el famoso, pues el que quería ser asesino, ¿no? Y ya ves que le han sacado hasta imágenes que tiene en Instagram con una camiseta del ejército de Israel. Está muy raro todo eso, ¿no? Ya no sé si son montajes, si no son montajes. Pero eso estamos hablando al corte de caja de hoy. Entonces, yo creo que ese es el primer golpe, la cuestión geoeconómica, y que obviamente le afecta a Estados Unidos al interior, y la cuestión bursátil. Pues si te das cuenta, los fines de semana hay una personalidad de Trump, de viernes al cierre de la bolsa, a cuando abre la bolsa el lunes. Ese es un Trump. Ahí muestra la dureza. Ya ves lo que comentó, que iba a regresar a Irán, le iba a borrar una civilización. De la civilización, es un buen término. Y ya el mismo secretario de ministro de Defensa de Israel, Katz, está diciendo lo mismo, que va a regresar a Irán a la edad de piedra, ¿no? Etcétera. Entonces, hay la lingüística, hay que seguir mucho la lingüística, porque ahí uno detecta qué tienen en común denominador. Entonces, yo creo que son las dos cosas fuertes. Estados Unidos va a dominar, al menos pues si es que nos estamos dando cuenta de the Greater America, ¿no? El gran Estados Unidos, de Groenlandia hasta el Ecuador, ¿no? Y en espera de la elección en octubre en Brasil. Que cuidado, ahí también el sionismo, el evangelismo sionista puede triunfar. Eso no hay que perderlo de vista. Mira, yo hablo de datos duros, esto es eso. Luego al final haces tu suma y resta y te das cuenta, bueno, así va el planeta, ¿no? Uh-huh. Ahora, no va a cambiar con China y Rusia. Tenemos que esperar la próxima cumbre de Trump, si es que no le cancelan la visita con China. Pero China ya ves que son muy diplomáticos. Ahorita están jugando a los pandas. Ya tienen un acuerdo para llevar 2 pandas chinos a los zoológicos de Estados Unidos. Son gestos de buena voluntad previo a la cumbre, ¿no? Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver qué cartas va a llevar Trump para sentarse a negociar con China. Porque al final del día, si nosotros quitamos el telón real de lo que estamos viviendo, la guerra contra Irán, aparte de que es del petróleo, como dice Lavrov, etcétera, que es frontera en el mar Caspio con Rusia, etcétera, etcétera, está de facto la guerra contra China. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.